Buenos días, Argentina, buenos días, Colombia, buenas noches, España. Ayer fue Perú, pero hoy es Colombia y Argentina los que se unen a esta maravillosa iniciativa de la Santísima Virgen del Carmen de Garabandal. En nombre de Iniciativa Internacional España con Garabandal, Carmen McCrory y yo, Elsa Martí, os damos la bienvenida. Estamos felices de teneros entre nosotros. Voy a explicar a quién tenemos, pero antes de eso le voy a pedir a Cuca, a Carmen McCrory, que yo la llamo Cuca, que empecemos esta reunión invocando una oración al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen. Cuca, el micrófono es tuyo. Fenomenal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método, facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. El Padre, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya todo a vuestra el micrófono. Bueno, yo creo que vamos a presentar un poco. Tenemos con nosotros a Ana Beatriz Becerra, periodista, y luego tenemos a Santiago Rospide. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, muy bien. Vale. Coronel del Ejército del Aire, profesor de Historia. Ellos van a ser los representantes de Colombia y Argentina. Y yo creo que antes de crearos esta responsabilidad, nos encantaría conocer cómo llegasteis vosotros a Garabandal, cómo conocisteis Garabandal y cómo la Virgen pues, os enamoró de España. ¿Quién empieza? Bueno, me emocionó muchísimo. La primera vez que escuché hablar de Garabandal fue justamente en un programa de televisión que presentaba con el doctor Galat, que falleció ya tristemente. Y en ese momento hablaban que esa aparición, a pesar de no haber sido reconocida, se mantuvo intacta, como si la Virgen se hubiera aparecido y hubiera dicho, esto se queda tal como está. Entonces hablaban de eso, era como si los años no hubieran pasado en este lugar. Y aparte de eso, que dejaba unos mensajes que eran muy fuertes para lo que estaba pues por venir sobre la iglesia. Entonces, pues ya conocí algunos santuarios y veía cómo desafortunadamente el mundo se iba involucrando, se iba combinando, el enemigo siempre atacando las cosas de Dios. Entonces yo, bueno, qué lindo poder tener este santuario, pero qué tristeza que tengan que combinarlo también con Nueva Era, con discotecas, con otros, como que no, qué triste. Me causó impresión y después, por gracia de Dios, yo venía haciendo peregrinaciones más o menos desde el año 2002 a santuarios marianos y dio la casualidad de conocer Garabandal. En el momento en que me bajé del bus, o sea, como que yo sentía como que todo temblaba a mi alrededor, como que esto no me puede estar pasando, Dios mío, qué paz, qué tranquilidad. Sentía como esa presencia física de la Virgen en este lugar tan bonito. Y de ahí me impactó muchísimo esos días en donde estuve, en donde había tanto silencio, en donde casi ni siquiera internet se encontraba, la devoción, la misa, la iglesia, también el llamado, y algo que me impactó muchísimo, que nunca lo he visto en otro lugar del mundo, saber que a eso más o menos de las 5 de la tarde pasaba una señora ya de edad con su campanita haciendo el llamado para que todos rezaran el rosario. Y yo,
Dios mío, esto me siento como si fuera una época muy, muy atrás. Y nunca, y a pesar de que en Colombia tenemos muchos pueblitos que son muy católicos, que son muy fervientes hasta el momento, nunca me había tocado encontrar algo así que se reúna todo el pueblito para rezar el rosario, los pocos habitantes. Y bueno, ahí me enamoré de Garabandal y quería que todo el mundo tuviera esa oportunidad, porque ahí no se trata, o sea, no es el sacerdote que lleva la peregrinación, el protagonista, el invitado, ni siquiera las videntes. En Garabandal, la protagonista es única y exclusivamente la Santísima María. Sí, es verdad. Es verdad. Esa es nuestra intención, que la protagonista siempre sea la Santísima Virgen. Nosotros somos instrumentos a su servicio. Y bueno, oye, y estamos felices de estar a su servicio, ¿sabes? Así es. Santiago, ¿y tú como historiador, qué pensaste cuando descubriste Garabandal? Como profesor de historia. Buena pregunta, sí. Primero quería hacer una aclaración. Bueno, soy del Ejército de Tierra, porque por ahí los aviadores o los ejércitos de aire, acá en Argentina, decir. Bueno, no, por favor, del Ejército de Tierra. Estoy retirado, pero voy a contar, sí, cómo llegó Garabandal a mi alma, a mi espíritu, ¿no? A mi reflexión, ¿no? Conociendo más esta aparición de la Virgen. Bueno, nosotros somos 5 hermanos en mi familia. Cuando éramos chicos, bueno, papá tenía una biblioteca importante allí, bueno, y ya ahí empezaba a merodear como rata de biblioteca en los libros, y encontré un librito que me llamó poderosamente la atención, referido, ¿no?, a los sucesos de Garabandal, de la década del 60, y está escrito, bueno, por un compatriota de ustedes, será Francisco Sánchez Ventura y Pascual. Sí. Y el librito se llama Las Negaciones, es un segundo libro que habla sobre Garabandal, se llama Las Negaciones de Garabandal, un libro precioso, y tiene el prólogo de un sacerdote jesuita argentino, muy conocido también en España, el padre Leonardo Castellani, que fue uno de los más grandes, digamos, apologetas, conocedores de lo que es el significado de los últimos tiempos, no del fin del mundo, sino de los últimos tiempos. Entonces yo dije, pucha, digo, era chico, digo, ¿qué será esto? Entonces preguntándole así a mi papá, y ya me adentré en el tema, y bueno, me acerqué también mucho más a esta aparición, sobre todo por los mensajes y por estas conversaciones que las niñas tuvieron con la Virgen, que son tantas y enriquecedoras, que uno realmente lo llama a meditar, lo llama a contemplar. Por ahí yo era chico, pero con el paso de los tiempos, a medida que uno se va haciendo más grande, va interpretando y va calando más hondo sobre lo que la Virgen nos quiere decir. Siempre los mensajes son actuales, siempre son actuales. Nada más que uno tiene que saber cómo interpretarlos, ¿no? Y bueno, después cuando entré al ejército también, en el ejército muy católico también, con los soldados yo hablaba de estas cosas, y bueno, entre las pequeñas catequesis que hacía, les comentaba, bueno, los soldados no conocían mucho de esto, pero y me preguntaban si yo había ido a España. Yo no conocía España. Recién fui a España, tuve la suerte, la gracia de Dios, cuando estuve en una misión de paz de Naciones Unidas, allá en la isla de Chipre, y bueno, pero no estuve en Garabandal. Sí llegué a pisar tierra de la madre patria, ¿no? Pero ya más adelante, después que nos casamos con la colombiana acá, con Beatriz, ya llevamos 4 años casados, felizmente, nos casamos acá en Argentina, y bueno, pudimos ir hace 2 años, yo pude ir personalmente allí a Garabandal, y bueno, es una gracia a Dios, evidentemente, y como decía mi esposa, el hecho de poder darnos cuenta cómo parece que se ha quedado en el tiempo, pero verdaderamente en un sentido cristiano, ¿no?, ejemplar, que tiene ese pueblito de Garabandal, donde se sigue viviendo y se sigue respirando la presencia de la Santísima Virgen María. Tuvimos la suerte también de conocer la Maximina, ¿no? Sí, Maximina, la tía de Conchita, la cuñada. Está bastante longeva, creo que tiene más de 90 años ella.
pero uno realmente, como decía Beatriz, siente que está pisando territorio de la Virgen, ¿no? De la Madre de Dios. Y bueno, estar ahí en Los Pinos, estar en la parroquia, recorrer esas callejuelas de piedra, esas casas, mejor dicho, de piedra que mantienen todas las fachadas de épocas antiguas, ¿no? Realmente, para alguien que le gusta la historia, para alguien que le gusta también, bueno, tener un sentido cristiano de la historia, porque eso es lo que nos falta a los hispanoamericanos, ¿sí? A los españoles también. Estamos todos A los viviendo españoles mucho. una crisis muy grande y es importante volver a los orígenes y a tener ese sentido cristiano de la historia, porque si perdemos el pasado, si perdemos las raíces, si perdemos las tradiciones y esta relegación de los padres que nos han dado sobre todo la fe, nosotros los hispanos agradecidos siempre por España, por esa España imperial que trajo la fe y ese amor a Jesucristo y el rezar a la Virgen Santísima, es lo que también me acerca muchísimo a la Virgen, en este caso a la Virgen de Garabandal. Así que en grande es eso, pero bueno, los mensajes de la Virgen, y después tengo otro librito precioso, este lo trajimos, yo lo tenía digital, porque claro, a veces no llegan los libros de España acá o tardan mucho, y por los costos de vida, entonces este del padre García de Pesquera, Claro. dijeron que es uno de los mejores, más completos, porque desarrolla completamente. Mira, Es de los más completos. yo te voy a decir una cosa, Santiago. Para mí es el libro que me enamoró. Fue el primer libro que yo leí de Garabandal. Y realmente me enamoró. O sea, me enamoró con la dulzura que describe todo el padre García Pesquera. Hablando de este enamoramiento, hay algo importante, precioso que dice acá en el prefacio, antes de comenzar a leer el libro, dice, quien tome en sus manos este libro, cuide de llevar adelante su lectura con espíritu limpio, porque a una limpieza así está prometido el ver a Dios, y sin demasiada impaciencia, porque puede perderse no pocas margaritas. Marcar la lectura con pausas de meditación es la manera de acertar. Es precioso. Bonito. Precioso. Es precioso y además es un libro que te llega al corazón porque ya no es solamente por el rigor histórico y científico, sino por cómo explica con el cariño que habla de las niñas, de las familias, del pueblo, de los testigos. Es un libro precioso. Oye, y el que has hablado antes de las negaciones de Sánchez Ventura, a mí me parece también muy bonito. Nosotros tuvimos el placer de interrogar a su hijo, ¿sabes? De que nos hiciera una declaración su hijo. Y la verdad es que fue muy interesante porque su padre fue un gran apóstol de Garabandal. Claro. No, evidentemente es increíble, ¿no? Que todavía haya muchísima gente que no conozca lo que ha sucedido en Garabandal. Pero muchísima. Evidentemente tiene que ver con esas cosas que Dios hace también a la Virgen para que, bueno, va a tener su momento estelar, lo va a tener en la historia del hombre, de la humanidad, y bueno, y ahí ahí realmente todo el mundo va a saber quién era Nuestra Señora. Y más triste también que aunque la conozcan, que no crean. Eso me parece más terrible todavía. Bueno, también. A mí me parece terrible y poco inteligente. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. La llama de Garabandal lo habéis mantenido los extranjeros, porque en España todavía hay gente que no lo conoce. Y América es la que ha mantenido Garabandal. Yo creo que ahora ya nos toca el relevo a nosotros. Por eso la iniciativa nace en España, pero por eso se extiende rápidamente por América, porque es que vosotros habéis sido los que habéis mantenido esa llama. Entonces, crear una iniciativa y que no esté América sería tirarnos piedras contra el tejado, porque vosotros sois lo que habéis dado vida a San Sebastián de Garabandal. Y eso trae colación o complementa aquellas palabras hermosas que Juan Pablo II dijo, no recuerdo en qué momento de su largo pontificado, de que América iba a devolverle a España y a Europa, sobre todo a España, lo que había traído.
Sí. Agradecerle y retribuirle. Es muy bonito eso, es muy bonito, me parece precioso. Porque se desangró, dejó alma y vida, dejó todo. riquezas, todo. Por eso se desahució el Imperio Español. Porque lo más importante para el imperio era la fe. Y se podían perder reinos, lo que sea, decía Felipe. Es verdad, ellos venían a evangelizar, no venían a conquistar. Claro. Yo creo que la fe es el motor de las grandes acciones. Entonces yo creo que con la fe es que mueve montañas. Entonces, ¿qué te voy a decir? Pues claro, que realmente somos unos afortunados, ¿no? Pero ahora necesitamos que ellos nos evangelicen a nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo. Sin fe en España. No, yo estoy de acuerdo con vosotros, porque mira, yo tengo una envidia sana, pero de verdad, cuando veo todos vuestros programas, me meto en los programas maravillosos de Ana Beatriz, en todo lo que hace Mundo Católico, en todo lo que hace México, todo, y digo, qué maravilla, porque sinceramente yo en España eso lo veo menos. Hombre, ahora... Es que los pocos que hay nos los cierran. Sí, pero ahora estoy ilusionada porque veo, de verdad, sinceramente, una respuesta muy buena del pueblo español, de que vamos yendo por todas las ciudades y todas las ciudades reciben y acogen a la Virgen del Carmen como se merece, con todos los honores. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy bonito, ¿sabes? Oye, Ana Beatriz, te quiero preguntar una experiencia que tú me has contado, que tuvisteis experiencias en Garabandal, ¿no? Sí. Bueno, grandes experiencias, pero una muy fuerte que nos tocó en octubre del 2022, justo cuando ustedes hacían, creo que, si no estoy mal, creo que era la primera reunión de iniciativa Garabandal en Madrid, que creo que... Se les presentó todos los inconvenientes. El día anterior de que salió un artículo en donde prácticamente les prohibían a ustedes la llegada a Madrid, y es más, había un obispo que se negaba como a creer en el aspecto sobrenatural de las apariciones en Garabandal. Ese día estábamos con el grupo de peregrinos, íbamos con el padre Gerardo Piñeros, estábamos en la capilla. Había una chica que tenía un problema estaba en un momento de liberación muy fuerte, cuando de un momento a otro iba una señora de Estados Unidos, doña Juanita, iba con su hijo, y su hijo era casi que ateo, mejor dicho, creía muy poco. Ella lo llevaba justamente como para ver si él podía acercarse. Bueno, justamente es él, cuando de un momento a otro mira la imagen que está en la capilla, en la iglesia, y ve que empieza a llorar esa imagen. Inmediatamente anunciaron, la Virgen está llorando. Todo el grupo, o sea, no fue solamente para una persona, fue todo el grupo. La vio llorando, la Virgen se dejó fotografiar, está en video, lo logramos grabar. ¿Han visto, nos pidieron esas imágenes para comprobar si es que era otra imagen, si había alguna destrucción? Y no logran cómo explicarse, no logran explicar este fenómeno que ocurrió allí en Garabandal. Ese fue muy impactante, más no algo que nos llenara personalmente de alegría, porque ¿quién se va a poner alegre con ver llorar a la Virgen? Por más de que ella nos haya mostrado esa manifestación y nos hubiera dejado comprobar que es real, que existe, nos está diciendo más que está sufriendo, está triste, que le está doliendo los pecados de la humanidad. O sea, se repetía casi aquella aparición de 1849, la de la Salet, en donde la Virgen aparecía llorando. En ese momento inmediatamente lo trasladamos. Y la Virgen en ese momento, ¿por qué aparecía llorando? No era como muchos dicen que las lágrimas no siempre son de tristeza, sino también de felicidad. No, en ese momento la imagen que la tenemos aquí, donde la Virgen está así totalmente triste, llorando, en ese momento estaba 1849 y ya sufría por los pecados de la humanidad. 1849.
Han pasado ya casi un poco menos de 200 años y cada vez ese dolor es más fuerte para la Santísima Virgen María. Y si ella llora así es porque a su hijo le duele muchísimo más nuestros pecados. O sea, es sencillamente algo que produce o producimos nosotros, no hablo externamente, sino todos también, que hacemos sufrir a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María. Y ya hay otros testimonios, muchísimos testimonios de sanación. La señora llevaba 18 años andando con un bastón y allá subiendo hacia los pinos, en algo como que una voz interna le decía, suelta el bastón, suelta el bastón. Y yo, 18 años con el bastón, ¿cómo lo voy a soltar? Seguía, suelta el bastón. Finalmente decidió como, bueno, lo voy a soltar, y se dio cuenta que empezaba a caminar y logró subir hasta los pinos sin utilizar el bastón. Y ella también tomaba medicamentos para el dolor, ni volvió a sentir dolor, ni volvió a tomar medicamentos, ni volvió a usar el bastón para sencillamente un milagro que hizo. Y así otras personas que iban en unión libre y tomaron la decisión estando allá en los pinos de arreglar su situación y casarse por la iglesia. Y bueno, grandes testimonios. Sí. Sí, ayer nos acordamos con Beatriz de la experiencia maravillosa del padre Andreu, cuando gritó milagro allí, que es una cosa que uno dice que no se dan a conocer y son importantísimas, ¿no? Cosas, bueno, y la película evidentemente ayudó muchísimo, hay que reconocer esta película bellísima que se hizo. Sí. Trabajan algunos historiadores como el profesor Paredes o Bárcena, que actúan muy bien, pero bueno, esa película la verdad que ha hecho mucho bien también. Sí, muy bien. Sí, esa película reflejó un poco, abrió un poco ese melón que es Garabandal, ¿no? O sea, para difundir. La verdad es que es un trabajo muy bien hecho y la verdad es que, oye, el mérito fue que se hizo la película en muy poquito tiempo y con muy pocos medios. O sea, esa película sí que es de la Virgen. O sea, yo estoy convencida de que es de la Virgen. Oye, y una cosa, Ana Beatriz y Santiago, también tuvisteis una experiencia de una medalla, ¿no? Sí. Cuenta. Así pasan todas. La tengo ahí en mi cajoncito y me acordé de ti porque la vi hace como 4 días y la tenía ahí yo, justo porque también fue como una experiencia que también tú tuviste, Elsa. Sí, no, estábamos también en la capilla en oración cuando de un momento a otro sentimos que algo nos tiraron y yo, ¿quién nos lanzó una piedra? Yo pensaba que era una piedra. Y empezamos, no es una piedra, iba una señora Chelita, que también es una persona que Dios le ha regalado muchísimos dones, ella siempre va con el padre Gerardo, y ella decía, no era una piedra, era algo que brillaba, y empezamos a buscar y, oh sorpresa, lo que habíamos encontrado era la medalla también de la Virgen del Carmen, y ella... Es increíble, o sea, una medallita pequeñita, doradita, y dijimos, ¿quién la pudo haber lanzado? ¿Dónde están unas escaleras? Porque venía exactamente de arriba, como si alguien lo hubiera lanzado desde un segundo piso, y no, o sea, no había de dónde, había caído como del techo. Esa fue otra experiencia también muy linda. Y bueno, yo como que la guardé en mi corazón así porque también me había pasado algo similar cuando estuve en Éfeso, en la casa en donde Ana Catalina Emery dice que fue la casa en donde estuvo los últimos años la Santísima Virgen María. También tuve allá una experiencia con una medallita, pero como que uno dice, no lo siento, pero ya cuando escuché tu testimonio, creo que aquí hay algo más de que sencillamente... Está repetido. Las medallas, Ana Beatriz, nos persiguen. Eso quiere decir que la Virgen nos está persiguiendo y que como no le hagamos caso a la jefa, se va a enfadar mucho.
Oye, ¿y qué te pasó con esa medalla en Éfeso? ¿Qué fue lo que te pasó en Éfeso? No, estaba ahí orando, me parecía mentira poder estar ahí en ese mismo lugar en donde había estado la Santísima Virgen María. En un momento nos cogió la noche, ya eran como las 7:30 de la noche, estábamos nosotros solos, el grupo de peregrinos estaban en un salón y el guía, a los guías pues no los dejan entrar allá porque bueno, el guía es musulmán, no es que no los dejen entrar, sino que sencillamente no quieren. Entonces ellos siempre se quedan por ahí fumando cigarrillo con el conductor. Y bueno, ya era el momento de terminar y tenía que ir a buscar al guía. Cuando fui a buscar al guía ya estaba todo oscuro y vi la casita solita, entonces entré yo, ay, voy a aprovechar y le hago una oración ya que estoy sola. Y estaba sola ahí, apareció una monjita y me regaló una medalla de la Milagrosa y yo, ay, me la regaló una monjita, apareció aquí, sencillamente me dijo, toma tus regalos, me regaló esa medallita y ya, bueno, como que quedó ahí y la conservo también, o sea, es como que medallas que la Virgen le va regalando a uno y uno dice, ¿de dónde? ¿Cómo? Bueno, Oye, y contarme una cosa, ¿cuántas veces habéis estado vosotros en Garabandal? ¿Cuántas veces habéis venido a España? Y yo una vez, a España yo 4 veces, a Garabandal una, y ella, bueno, ya a Garabandal. Yo creo que como 4 veces solamente. 4 Ahora veces. vamos ¿cuándo venís? en Garabandal del 30 de abril al 3 de mayo. Que os vamos a ver en algún momento, ¿eh? No os Pero en creáis. Garabandal, ¿qué días vas a estar en Garabandal? Del 30 al 3. 30 al 3. Del Vamos 30 al 3, todos esos días, vale. Sí, pues nada, Sí. Organizaremos, porque como venís a España, organizaremos para veros. En algún Sí. momento os tenemos Yo subo seguro. que ver. Una pregunta que tengo mucha curiosidad. ¿Cómo se vive Garabandal en Argentina y en Colombia? ¿Es muy conocido? ¿No es conocido? ¿Cómo está de reconocido Garabandal allí? Bueno, en lo que respecta a Argentina, tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Tiene que ver sobre todo con la espiritualidad y especialmente en círculos que son más bien, que tienen una formación tradicional, una formación ortodoxa, la formación de siempre, pero de católicos más practicantes, que están más comprometidos, ¿no? con la vida del cristiano, con la vida de la iglesia, ¿no? Ahí sí, se conoce mucho la Virgen de Garabandal, las librerías católicas, hay muchos libros que tienen que ver con las apariciones de Garabandal, pero siempre, claro, acotado a este círculo que digo, ¿no? De gente que tiene que tener una cierta formación católica, porque no porque es una condición que tener una buena formación, sino que es como ha llegado aquí a Argentina, ¿no? Porque si uno habla con la gente común, es difícil que conozcan a la Virgen de Garabandal. Más conocida, obviamente, la Virgen de Fátima y después la de Lourdes. Pero en lo que respecta a Garabandal, puntualmente, en círculos así de formación católica, sí, es muy conocida. Sí, qué bien. ¿Y en Colombia, Ana Beatriz? Bueno, en Colombia, a través de este programa que te digo que presentaba, en donde hablábamos sobre el tema del final de los tiempos, lo que estaba por suceder y que hablábamos muchísimo sobre todos los mensajes que dejaba la Virgen a través de las apariciones, la gente logró como entender, conocer, saber que existía Garabandal. Y de ahí también aquellas personas empezaron como con esa necesidad, esta inquietud de conocer Garabandal. Así que sí hay personas que la conocen, pero como dice Santiago, es no el católico creyente, porque Colombia es, digamos, un país con más del 80% de católicos creyentes, pero desafortunadamente es muy diferente católico creyente a católico practicante. No todos los católicos, por ser creyentes, practican la fe como realmente hay que practicarla. Entonces, en la población, en el número de porcentaje de católicos practicantes, sí es conocida, pero si yo te dijera
qué porcentaje de católicos practicantes hay en Colombia. Lastimosamente tengo que decir que no llegaríamos ni a un 15% de católico practicante. El resto tú vas a encontrar, ¿eres católico? Sí, 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 yo soy católico. ¿Cada cuánto va a misa? Ah, no, voy por ahí en un matrimonio, en un bautismo. ¿Cada cuánto se confiesa? Llevo 30 años sin confesarme y así, entonces suele pasar así. Pero dentro de los católicos practicantes, sí, es O sea conocido. que la mayoría son católicos creyentes que creen, pero que no practican. Así es. Sí, Sí, o sea, que creen que tienen de pronto sí un temor de Dios. Yo, bueno, un poco parte de mi testimonio, nací en una familia católica creyente, más no practicante. Entonces, sí, mi familia, por ejemplo, ellos eran de ir a misa, a un entierro, a un matrimonio, a un bautismo, y ya yo me acerqué directamente ya por propia iniciativa, porque la Virgen también en su momento tocó mi corazón y de una forma me llevó solita a los 15 años a una iglesia, y de ahí me enamoré de ir a misa, y empecé a ir a misa sola todos los domingos porque pensaba que las misas las daban solamente los domingos. Entonces me gustó y empecé a ir a misa, y entonces ya fui poco a poco llevando a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y los fui ya involucrando para que se acercaran un poco más en la fe, pero así como mi testimonio es casi el de la mayoría. ¿Y los lograste involucrar a toda la familia o no? Bendito sea Dios, me queda una sola persona. ¡Qué suerte! Oye, pero bueno, oye, hemos dado con una fiera, ¿eh? O sea, Sí, sí. fiera como conquista corazones. Oye, Bueno, ¿y tú, ¿por qué? Santiago, cómo te acercaste? ¿Tú has nacido en una familia católica creyente, practicante? Sí, no, sí. A ver, somos 5 hermanos, como decía, cada uno con sus bemoles de lo que es digamos, el catolicismo practicante, ¿no? Pero sí, desde chicos, sí, hemos tenido una formación evidentemente católica. Mis padres nos mandaron a colegios salesianos. Tengo que agradecer mucho a los salesianos porque en la época mía, yo nací en el 70, ya en aquella época, en mi primaria y mi secundaria, estaba la congregación, estaban los sacerdotes, como también en España, vivían arriba en el último piso, en los colegios grandes, esos antiguos, del principio del siglo XX, o fin del siglo XIX, y nos inculcaron muchas cosas bonitas los sacerdotes salesianos. Ahí conocí el espíritu, ¿no?, de Don Bosco, de eso, de la devoción a la Virgen, María Auxiliadora, ¿no? Y bueno, de a poquito también eso me fue impregnando el amor por las cosas de Dios, ¿no? Así que sí. Qué gracia, Cuca, que Ana Beatriz, fíjate, que su familia era creyente y no practicante, y ella con 15 años, de repente ya empieza a ir a su iglesia y empieza a oír misas y se convierte y empieza a ser muy marianilla. Un don de Dios, no está claro, claro. Y luego, desde que tienes 15 años hasta ahora, ¿ha habido algún momento que hayas tenido dudas, que te hayas alejado un poco, o has mantenido siempre ya la fe muy estable? Sí, pues mira, bueno, desde pequeña es como que la Virgen me ha perseguido, el niño Jesús también. En un momento me encontré, era muy pequeña, iba al colegio y iba por la calle y encontré una laminita del Divino Niño, que es el niño Jesús de Colombia, y tenía atrás la oración, que era una oración pues muy popular en Colombia: niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. La gracia que necesito pongo en tus benditas manos, eso como que me llamaba mucho la atención porque necesitaba muchas gracias. Entonces aprovechaba esa oración para cada vez que tenía un examen en la escuela, necesitaba pedir un favor, entonces sacaba mi oración y ahí ya, por iniciativa propia. Entonces en ese momento me enamoré, a pesar de que mis padres no eran católicos practicantes, sí nos inculcaron el temor a Dios, y eso yo le agradezco muchísimo, porque tal vez no nos pudieron dar esa formación que necesitaríamos, pero bastó con decirnos, si usted hace eso, papito Dios se pone bravo. Entonces, como que nosotros siendo niños con mis hermanos, cualquier cosa, no haga eso porque papito Dios se pone bravo, no haga esto porque, bueno, entonces crecimos con ese temor a Dios, y entonces cada vez que de pronto
llegaba un momento como de algo que no debía hacer, inmediatamente pensábamos, no puedo hacer esto porque Papito Dios se pone bravo. Entonces, a pesar de que no nos dieron esta formación católica, nos dieron la base principal de la sabiduría, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría y eso nos ayudó bastante, ese temor a Dios. Después, a los 15 años ya empecé a ir a misa todos los domingos. De hecho, en un momento trabajaba en una central de beepers, como así operadora, esos que contestaban las llamadas en el tiempo de antes y enviando mensajes. Y cuando me tocaba trabajar un domingo, tenía un compañero que justamente vive en España, en Madrid, se llamaba Andrés, o se llama, perdón. Y ay, necesito ir a misa, ¿me reemplaza? Y entonces él llegaba y contestaba para qué, porque siempre nos medían las estadísticas. Entonces, para que yo me pudiera escapar para ir a la misa, él contestaba una llamada de él y una llamada, y ahí así no se daban cuenta de que yo había estado ausente la hora para ir a misa. Qué buen amigo. Sencillamente yo creía que era católica practicante porque iba a misa todos los domingos y ya, y porque tenía el temor de Dios, me consideraba católica practicante. Pero después, por gracia de Dios, llegué a un retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano a los 27 años y allí me di cuenta que, pues, que para ser católica practicante me faltaban muchísimas cosas, que había muchísimas cosas que no tenía ni idea que eran pecado. Por ejemplo, yo a veces compraba una revista y lo primero que buscaba era el horóscopo, a ver qué decía. Claro. No tenía Como todos, ¿verdad? Como- Cuca y yo el otro día lo comentábamos. ¿Quién no ha leído el horóscopo? Sí, en el diario. De claro. toda la vida, hasta que te enteras En que el eso... diario aparecía en la última Fatal. página, con un chico, me acuerdo. Bueno, y así, y bueno, desde pequeña empecé a trabajar, a estudiar, me iba muy bien en muchas cosas y también crecí con algo de soberbia y hasta ese retiro espiritual me daba cuenta que era una soberbia, o sea, era impresionante. Entonces, así me creía buena, me creía católica, pero ese retiro espiritual me quitó la venda y me hizo conocerme un poquito más a fondo y darme cuenta que no era esa católica practicante, que realmente que me faltaba conocer muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas, desde sacramentos, obras de misericordia, todo a nivel de formación que uno aprende en la primera comunión, pero que de ahí jamás se las vuelven a repetir en la vida. Y bueno, gracias a esto ya me hice misionera también en la comunidad, en retiro, en Lazos de Amor Mariano, duré unos años, ya después no pude continuar como misionera por cuestiones de trabajo, tenía que viajar mucho y demás, y me consagré, que también esto también le doy gracias a la Virgen que me permitió consagrarme a la medalla milagrosa a los 27 años, y así poco a poco, entonces ya fui llevando a mi familia, a mis hermanos también, ellos, el mayor estaba casado por lo civil solamente, entonces fue a retiro espiritual de Lazos y se dio cuenta que estaba mal y se casó. En pleno retiro le pidió matrimonio por la iglesia a la esposa y se casaron a los 3 meses. Mi hermano menor estaba en unión libre y después de haber ido al retiro, a los 3 meses también se casó por la iglesia católica con quien soy su esposa. Bueno, Una Santiago, labor tan buena. Santiago, con esta mujer que tienes, ándate con cuidado, porque vas a hacer todo lo que ella quiera, ¿eh? En el mujer siempre se dice que el grado de la mujer tiene un grado superior, así que ella es general. Oye, Santiago, nos ha comentado Ana cómo se encontró ella con su yo espiritual. ¿Y tu yo espiritual siempre ha sido estable o ha habido algún momento que ha... Bueno, no, yo he tenido mis crisis, sobre todo en la época de la adolescencia, que creo que es muy común en todos los jóvenes, ¿no? Pero eso no hizo mella en que yo dejara de practicar lo que son los sacramentos, sobre todo el ir a misa. Por ahí he tenido tiempos de espaciar las confesiones, pero gracias a la formación que decía de los salesianos que tuve, y después, ya cuando estaba en tercer año de la secundaria, tengo un gran amigo mío que él concurría a las casas del Opus Dei, y era una familia muy numerosa, un compañero mío del ejército, extraordinario, un buen amigo. Entonces fui allí y bueno, conocí también la espiritualidad que tienen los sacerdotes del Opus Dei, y estoy muy agradecido de ellos porque realmente fueron muchos años que iba por los centros de la obra. Después, cuando me cambiaba de destino,
tuve suerte de ir a ciudades importantes, como después de Buenos Aires estuve en Córdoba, que es la segunda ciudad de importancia después de Buenos Aires, y ahí también habían centros, y seguía con la formación yo. Así que tengo que agradecer esa parte, ¿no? Digamos, espiritual que complementó mucho los sacerdotes, y sobre todo también los laicos, porque tengo grandes amigos con los cuales sigo teniendo conversaciones, o chateamos, o hablamos, pero no llegué a concretar el paso de ser, digamos, miembro de la obra del Opus Dei. Pero siempre muy agradecido porque me enseñaron esa parte que me faltaba por ahí en el colegio, porque yo tenía que estudiar y era un colegio muy exigente, de lo que es acercarse también a la oración, a la contemplación, ¿no? Y estoy muy agradecido de eso, porque después con eso ya era chico, ya después de grande pegué vuelo solo, y bueno, y siempre agradecido por esa formación, ¿no? Pero momentos de crisis, momentos de alejamiento, sí, por supuesto, los he tenido. Cuando nos conocimos, ella me dice, ¿vos fuiste católico practicante siempre o converso? ¿Cuándo fue tu conversión? Claro. Entonces yo decía, claro, porque acá en Argentina ser converso es alguien que se convirtió, o directamente era un ateo toda la vida, una conversión milagrosa. Y yo no, yo nunca tuve conversión, siempre fui católico, más allá de estas cosas que comento acá, pero sí, ella me preguntó eso, ¿sos converso? Claro, porque en Colombia es normal ser católico creyente, entonces cuando pasa a ser de creyente a practicante le llamamos conversión, pero en Argentina el término conversión casi siempre es era judío o era ateo y se convirtió, entonces ahí no, yo siempre he estado. A mí me gusta mucho más la idea que tenéis en Colombia. Me parece más bonita, o sea, lo de converso de la gente creyente a practicante, me parece muy bonita esa. Pues mira, eso lo vamos a adoptar. Oye, os quería, hablando de todo un poco, os queríamos dar también las gracias porque vosotros fuisteis los artífices de que Julio Poses nos diera su testimonio de Garabandal, ¿eh? Sí, que gracias a vosotros nos hizo le hicimos esa maravillosa entrevista, y menudo apóstol de Garabandal tiene Argentina, ¿eh? Sí, tiene gran testimonio. Sí, gran amigo Julio. Sí, oye, fue el primer argentino que empezó a hablar de Garabandal en Argentina, ¿eh? Conoció a Conchita también. Él es discípulo del padre Leonardo Castellani, que decía yo al principio, sí. que hizo al libro de Sánchez Ventura. Sí, ¿no? sí. El padre Castellani fue un pedazo de sacerdote. Sí. Yo he leído mucho de él. Sí. Es maravilloso. Sí. Allí en España ustedes lo tienen a Juan Manuel de Prada, que es un hombre. No, pero nada que ver con Castellani, de verdad. Entonces, Castellani era un hombre fuera de serie. Ahí yo estaba leyendo, él en la escuela primaria y secundaria tuvo 10 en todas las materias. Un cabezón, sí. Claro, de los archivos de la Compañía de Jesús. O sea, acá hay un historiador que escribió la vida de la biografía en 2 grandes tomos. O sea, 10 en todas las materias. O sea, espectacular. Y la explicación del Apocalipsis, brutal. Es maravilloso. Qué inteligente era. Sí, claro. Sí. La verdad es que qué inteligente. Bueno, yo creo que Cuca, que hemos hecho unos buenos fichajes. Nosotros estamos encantados de teneros. Y con muchísima ganas de conoceros personalmente en Garabandal. Sí, claro que sí. Luego yo creo que bueno, que sois un referente para vuestros países. Oye, porque aquí de lo que se trata es de que toda la gente que vea este vídeo, que ya sepan que pueden recurrir, bueno, aparte de nosotros, recurrir a Ana Beatriz por Colombia y a Santiago por Argentina. Una pregunta, ¿dónde vivís? ¿En Colombia o en Argentina? No, aquí en la capital federal, acá en Buenos Aires, en Argentina. Pero hemos ido igual a Colombia, más o menos cada 4 meses estamos yendo a Colombia. ¿A que vais y venís? Sí, vale. Vais y venís. Por ahora. Pues yo creo que vamos a finalizar ya un poco esta entrevista, y si os parece les decimos un poco a todas las personas que nos están escuchando que esto ha sido una presentación oficial de vuestra participación, de daros la bienvenida a la iniciativa, y lo que hablamos el otro día con Perú y con México, que después de Semana Santa haremos ya un Zoom
donde Con todos. nos reuniremos todos los países y comentaremos las acciones que va a hacer Iniciativa España con Garabandal. Un poco con la memoria que os pasé, pues ver un poco, comentarla entre nosotros estos días para luego en ese Zoom ya explicar un poco nuestra línea de actuación conjunta. Sí. ¿Os parece? Claro que Sí, para nosotros de verdad que es un orgullo, súper agradecidos en primer lugar con la Santísima Virgen María y en segundo lugar con ustedes que hayan pensado en nosotros. Para mí es un honor poder representar, poder estar para la ayuda de las personas, de los colombianos que quieran tener esta mayor cercanía con la Virgen de Garabandal. Me apasiona, me encanta y les doy gracias por haber pensado en nosotros y bueno, desde ya, ahora que vamos a estar en Garabandal el 30 de abril, a las personas que me conocen me pueden escribir por redes, yo siempre les digo cuando voy a cada santuario, escríbanme por favor su necesidad y en un momento nos escapamos con Santiago a los santuarios o a los lugares y ahí ya todo por mención, con nombre completo y todo eso ponemos en intención de todas las personas que nos han pedido, así que para eso estamos, nada más para intermediar entre las personas que quieren tener mayor esta cercanía con la Virgen de Garabandal, así que cuentan con toda nuestra disposición incondicionalmente. Gracias. Gracias. Yo creo que la Virgen está organizando un buen equipo, porque está haciendo un equipo multidisciplinar. Tiene que ser un ejército. De mentes de ciencias. Sí, coronel, hay que mandar el ejército. De mentes de ciencias y de letras. Porque fijaros, Sí. tenemos periodistas, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos profesores y encima Coroneles tenemos al dos. ejército. O sea, ¿qué más podemos pedir? Oye, pues nada, os damos las gracias, mil gracias por uniros a esta iniciativa y os esperamos con mucha ilusión. Si nos queréis decir algo, a ver, coronel, ¿no? Yo quería cerrar hablando de esto, bueno, que recién hacíamos mención del ejército. En Argentina nosotros tenemos, los militares, una tradición también muy mariana, porque los dos, digamos, próceres, después de que tuvimos este desgarramiento y esta situación de independizarnos, tristemente, de nuestra madre patria España, pero bueno, no había ya otra solución, porque bueno, es un tema muy largo, pero estos dos próceres, sin mengua y sin desconocer la historia grande que tenemos en Argentina de España, eran muy marianos, eran muy católicos y hacían rezar el rosario a su tropa. El general San Martín, sobre todo, que es el prócer más importante de Argentina, hacía rezar el rosario todos los días a la tropa en el regimiento de granaderos a caballo, que es el regimiento más antiguo de caballería en Argentina. Lo mismo hacía el general Manuel Belgrano. Por eso el manto de la Virgen, que aquí lo tenemos de Inmaculada, es el color de la bandera, de la enseña patria argentina. Claro. Y allí lo sacó el general Belgrano. Así que eso quería agregar, acotar y decirles que bueno, que también hay una tradición militar, católica, hispánica, en el ejército argentino. ¿Sí? Qué bonito. Bueno, no has podido poner un broche más bonito de final a esta entrevista, ¿eh? O sea que encima, aparte de ser coronel y una mente de letras, eres un enamorado, nos enamoras emocionalmente. Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir y nada, y que nos vemos muy prontito. Nos vemos en Garabandal. Bueno, sí, un beso muy grande a Argentina y a Colombia. Si los bendiga, gracias. la Virgen los acompañe. Igualmente. Gracias.